se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muchísimas gracias, directora de la cadena, mi querida y apreciada hermana Brenda. Saludos cariñosos para todos nuestros amados amigos, hermanos, en cualquier parte donde nos estén escuchando, en cualquier estado de la nación americana y allende el mar. Es un gran privilegio para nosotros en esta noche continuar con el serial de temas y mensajes relativos o alusivos a la salud, conectando el área de lo espiritual con lo somático, con lo físico, y cuán íntima conexión hay entre estas dos áreas, justamente lo que estábamos abordando en los minutos introductorios allí con José Luis. Y esta noche tenemos nosotros un gran honor y privilegio dentro de lo que es la temática de la salud, la reforma pro salud, como preparativo para el pueblo que quiere encontrarse con Cristo Jesús muy pronto, y por lo cual debemos estar en óptimas condiciones. Pues nada menos que el doctor José Drasich nos acompaña en esta noche. El hermano José Drasich, como él prefiere y le gusta que le llamen, es un profesional de la conducta humana que tiene su ejercicio profesional en la ciudad de Worcester en el estado de Massachusetts. Y desde que le conozco y estoy participando en sus seminarios y escuchándole pues disertar, les puedo decir sencillamente que se ha producido en mí un crecimiento en el orden del conocimiento del área de la salud, y particularmente esta temática que él va a abordar esta noche. Prestémosle muchísima atención porque es algo que no mucha gente domina en los ámbitos nuestros de la iglesia. Se trata de la salud mental, un tema vital y trascendente, porque es justamente allí en el cerebro donde el Señor se conecta con nosotros, y sin embargo nosotros no le prestamos la debida atención, y todas las cosas que nosotros hacemos y decidimos, pues allí es el centro de la oficina motriz, por supuesto. Así es que es básico que nosotros podamos tener, como lo vamos a ver en la disertación de esta noche, una conexión con nuestro Señor, y por lo tanto tener una habilitación allí de nuestro cerebro para que esto pueda producirse. Así es que el hermano José Drasich, de nacionalidad argentina, sirve a la causa de Dios desde hace muchísimos años, es además teólogo, y creemos que nos vamos a enriquecer con su ponencia. La gloria sea para Dios y el beneficio para todos aquellos que en esta noche tenemos la oportunidad de escucharle. Así es que adelante, mi querido hermano José Drasich, el resto del espacio con usted. Esperamos que al final tal vez podríamos tener un tiempo para preguntas, pero quisiéramos primariamente que usted desarrollara el tema, introdujera esta área tan interesante de la salud mental, y entonces luego el auditorio estará en capacidad de hacer preguntas si es pertinente, y así procederemos entonces con el resto de la programación. Con nosotros pues José Drasich. Sí, gracias hermano, saludos a todos los que nos acompañan esta noche, que Dios les bendiga mucho y que el Señor nos acompañe en este viaje que tal vez vamos a hacer, ¿no? Un poquito con respecto a nuestra salud.
mente sana en cuerpo sano. Hay un dicho muy conocido que nos habla precisamente de la importancia que tiene y el efecto que tiene uno sobre el otro. Tanto el cuerpo sobre la mente como en forma recíproca también la mente sobre el cuerpo. Y ya de muchos años la ciencia ha tratado, ¿no?, de una u otra manera tratar de ayudarnos a nosotros a resolver, a contestar preguntas de por qué nos enfermamos. Si bien la Biblia es clara que el origen de nuestras enfermedades comenzó justamente con un problema psicológico, porque cuando pecó Adán y Eva no tenían ninguna enfermedad física, no se observaba en ellos ningún otro problema físico. Sin embargo, cuando Dios trató de comunicarse con ellos se escondieron, le dio miedo, había emociones. Y esas emociones impactaron de tal forma que los obligó a ellos a buscar respuesta a ese miedo que tenían. Y eso causó, ¿no?, tanto en Adán y Eva, que Dios tuviera que darle una esperanza. Porque ellos pensaron que Dios era su enemigo, pero cuando Dios se acercó a hablarles, aún haciéndole ver de que habían desobedecido, sin embargo Dios le trajo esperanza. Y le dijo que no huyeran, que Él estaba allí para ayudarlos, que iba a haber consecuencias, ¿no? Como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, van a tener problemas, van a tener angustias. Pero Jesús dijo, confíen, yo vencí al mundo. Y esa es justamente la razón de ser, de por qué estamos en este mundo, ¿no? Y especialmente para los cristianos, cuando empezamos a entender que Jesús es nuestro amigo, que Él no es nuestro enemigo, y que las grandes dificultades que podemos estar pasando, sin embargo, no debe alejarnos de Dios, sino todo lo contrario, refugiarnos en Él. En nuestro mundo vamos a encontrar que hay emociones. Y hay emociones que nos alegran, que nos hacen reír, que nos hacen gozar, pero también hay emociones que nos hacen sufrir. Tal vez le podríamos llamar emociones tóxicas, ¿no? Entre tal vez las más graves son las del resentimiento, la amargura, ¿no? Personas a veces resultados, por ejemplo, de un divorcio, una separación, peleas con la familia, ansiedad, miedo, experiencias pasadas tristes, depresión, pena, tristeza. Pero sobre todo lo más grave aquí es cuando hay una emoción, que es la más, desde mi punto de vista, la más grave de todas, y que es la desesperanza. ¿Y por qué digo esto? Porque se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en casos de suicidio. Y mucha gente piensa que la depresión es lo que lleva al suicidio. Sin embargo, los estudios muestran que el único predictor que se encuentra en todos los casos de suicidio es el de la desesperanza. Cuando la persona se siente acorralada y siente que no puede hacer más nada con sus problemas o con sus angustias. Y entonces recurre a lo último, y evidentemente el enemigo juega un papel importante aquí, porque el enemigo trabaja también sobre la mente. Y entonces provoca justamente el sentido de la pérdida de esperanza, el sentido de desesperanza. Y si hay algo justamente que el ser humano busca es sentirse con esperanza o sentirse feliz. De todos los que nos están escuchando en esta noche, si hay algo que queremos aprender a ser felices. Recuerdo una vez un libro que compré por primera vez porque me llamó la atención el título y decía, please be happy. O sea, por favor, sea feliz. ¿Cuántos de nosotros queremos ser felices? Creo que todos queremos ser felices, ¿verdad? Y entonces buscamos la felicidad de muchas maneras. Trabajo en una clínica y en la clínica entre los medicamentos que más se recetan son los medicamentos psiquiátricos. Por ejemplo, una vez tratando de hacer un cálculo aproximadamente, y veía que por cada psiquiatra, los medicamentos que recetaba un psiquiatra, había 10 médicos que tenían que recetar para recetar la misma cantidad de medicamentos que recetaba el psiquiatra.
En otras palabras, las estadísticas son abrumadoras, ¿no? Por ejemplo, algunas dicen que en Estados Unidos, aquí solamente en este país, se consume más de 5.000 millones de tranquilizantes, 5.000 millones de barbitúricos, 3.000 millones de anfetaminas, 16.000 toneladas de aspirina por año. Y eso, ¿no es cierto?, sin contar cuánta gente para buscar felicidad o buscar paz o buscar tranquilidad usa alcohol, tabaco y también otros estimulantes, ¿no?, que se usan legales o ilegales, que se están buscando para ayudar a las personas, pero sin embargo, a pesar de todo eso, no se puede decir que estamos viviendo en una sociedad feliz. Hay muchísimas enfermedades modernas, como le podemos llamar hoy, ¿no?, por culpa de las emociones tóxicas, emociones negativas, o en algunos casos podemos llamarlas hasta fatales, ¿no? Y allí tenemos una relación directa, por ejemplo, con las enfermedades del corazón, enfermedades cardíacas, la presión alta. Va al médico y el doctor le dice: usted sufre de presión alta. ¿Y por qué, doctor? Y entonces el doctor le dice: no, lo que usted sufre es hipertensión esencial. Y tiene dos significados. Una es: sufre de presión y no sabemos por qué. O sea, no hay una razón aparentemente física del por qué está sufriendo de la presión alta. Y su razón de ser, evidentemente, está en las emociones de la persona, cómo está manejando las emociones, cómo siente las emociones en su cuerpo. ¿No? Los ataques cardíacos. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado de personas que reciben una noticia, ya sea buena o mala, y termina con un ataque cardíaco? Ya sea porque su equipo de deporte ganó algo y entonces de la alegría le dio un ataque cardíaco, u otra persona que una tristeza muy grande, una noticia que le causó mucho dolor, también le provocó un ataque cardíaco. El cáncer. Es interesantísimo conocer las estadísticas. Un estudio muy interesante que se hizo en Alemania por un doctor, director de un centro médico, tenía muchos estudiantes a su cargo, y él tuvo una experiencia muy significativa. En un viaje de placer que estaba haciendo con su esposa, que también doctora, estaban en un crucero en Yugoslavia, en las costas de Yugoslavia, y como en los cruceros hay actividades donde la gente se divierte, en ese caso la diversión era tirar a los platos, tirar con escopetas, ¿no?, tirarle a unos platillos que se tiran. Y uno de los que estaba tirando, siguiendo el platillo con tanta imprudencia, que fue bajando la escopeta y dispara y mata al hijo de 2 años de este doctor y su esposa. Al mes de ese incidente, la esposa fue diagnosticada con cáncer, y pocos meses después también el esposo del doctor también fue diagnosticado con cáncer. Y él, como investigador, dijo: ¿qué fue? ¿Qué evento causó? Porque tenemos un estilo de vida saludable, ¿no? Hablando en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio, en cuanto a muchos otros factores protectores de la salud. Pero a él le llamó la atención el hecho de que los dos contrajeran cáncer, así que se puso a investigar y pensó que podía ser el estrés. Así que con el grupo de estudiantes de medicina que él dirigía, se propuso investigar los récords de los pacientes, ¿no? Más de 5.000 récords de pacientes con cáncer, y descubrió una variable que era común a los casos de cáncer, y era que toda persona con cáncer había pasado por algún momento estresante en la vida. No hay duda de que la incidencia de cáncer, el aspecto mental, el cerebro, la mente, lo que pensamos, juega un papel muy importante en cuanto al cáncer, ¿no? También se sabe su efecto sobre las úlceras, también especialmente las enfermedades de la piel, ¿no? Tal vez más adelante vamos a abundar un poquito más, si nos da el tiempo, en estas cosas, ¿no? Los dolores de cabeza tan comunes, ¿no? Y también tan acostumbrados muchísima gente a tratar estos problemas con drogas o medicamentos
¿no? Van al doctor y dice, doctor, necesito que me dé una pastilla. Y cuando el doctor se niega a darle un medicamento o simplemente el doctor sospecha de que la razón de su problema es más allá de alguna infección o algún problema fisiológico, es algún problema psicológico, entonces el paciente a veces se resiste desesperadamente y insiste con que le den algún medicamento, y si no se le da, entonces directamente va y busca otro doctor. Es muy común en la práctica en el hospital donde trabajo, de los médicos que hagan referidos para ver al psicólogo, personas que no encuentran que haya ninguna relación entre su enfermedad física y su condición psicológica. Pero en el mundo que vivimos hoy, un mundo que no pone a Dios en primer lugar, y aún aquellos que a veces temen a Dios, aman a Dios, pero debido a una teología que no es sana, debido a una teología distorsionada con respecto a quién es Dios y cuál es el propósito en la vida para cada uno de nosotros, qué es lo que Dios espera y cómo podemos sanar el alma, cómo podemos liberarnos del rencor, de la culpa, del odio, del enojo, debido a no conocer ese mecanismo, no tener una respuesta adecuada porque no conocen la palabra de Dios, o porque no las estudian, o porque aquellos con quienes se relacionan o maestros que tienen tampoco conocen, y entonces los llevan ciegos, que los llevan por caminos ciegos, ¿no? Se le hace difícil poder resolver su problema emocional. Y aquí, ¿no es cierto?, encontramos muchas personas que se les diagnostica con a veces enfermedades terminales, los médicos no le dan esperanza, y entonces son en cierta manera profecías autocumplidas. Estoy recordando en este momento un incidente que sucedió hace muchos años, y probablemente fue uno de los primeros casos que se estudiaron con respecto al efecto de la atención de las emociones negativas en la salud física. Y en Australia existía un grupo de aborígenes, y estos aborígenes, disculpen un segundito aquí. Esto no tengo que, alguien está llamando, no sé cómo cortarlo. Un grupo de aborígenes, y ellos ponían en un palito una fecha y decían cuándo esa persona, supuestamente un conjuro para que esa persona muera en cierta fecha. Y una vez que hacían ese conjuro, se lo dejaban en la puerta de su choza, le dejaban el palito con esa fecha. La persona que veía ese palito con conjuro tomaba tal miedo que muchos de ellos precisamente morían el día en que estaba escrito en el palito. ¿Por qué era? Bueno, porque la mente tiene un efecto poderosísimo sobre todo el efecto fisiológico y especialmente sobre el corazón. Ustedes no se han dado cuenta, o no nos hemos dado cuenta a veces, que cuando alguien nos trae una noticia, sea buena o mala, nuestro corazón late con mayor velocidad. Y no es porque nosotros le ordenemos al corazón que lo haga, sino que hay una relación directa, en forma automática, el corazón reacciona ante los pensamientos, ¿no? Y muchas veces también cuando uno va al doctor y el doctor le habla o nos dice que tenemos cierta condición médica, entonces es que empezamos a preocuparnos, ¿no?, por qué hacer para mejorar. Y generalmente lo que queremos también es una solución rápida. Y a veces lo que queremos es el alivio simplemente. No nos interesa tanto la curación. Como decía el doctor Deprez, todas las enfermedades se curan, pero no todos los enfermos se van a curar. ¿Y por qué? Bueno, porque no todos nosotros queremos curarnos. Porque el esfuerzo o los cambios que hay que hacer en el estilo de vida, del estilo de pensamiento, implican un esfuerzo que no siempre nos queremos comprometer a hacerlo. Y aquellos que estudiamos la palabra de Dios, sabemos que muchas veces hay cosas que Dios pide que nosotros no lo aceptamos de buena gana, porque estamos acostumbrados a hacer otras cosas, y Dios nos da algunos consejos, nos pide algunos cambios, y entonces tenemos que luchar, como le pasaba al apóstol Pablo.
una lucha en nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, una lucha para poder aceptar lo que Dios dice. Sabemos que eso nos conviene, pero es difícil a veces dejar esos hábitos que se han formado durante mucho tiempo. Así que tenemos que contestar tal vez o hacernos algunas preguntas, y algunas de esas preguntas muy importantes son, por ejemplo, saber quiénes somos, qué importancia tenemos. Entre las cosas más dolorosas es poder sentir de que uno no le importa a nadie, es sentir que nuestra importancia como seres humanos depende ya sea de lo que hemos logrado en la vida, de la situación económica, la situación social, la situación de amigos, o si hemos logrado algunas metas que nos proponíamos realizar. Pero ninguna de esas cosas evidentemente van a terminar dándonos una salud emocional fuerte, sino que lo que nosotros necesitamos es justamente entender cómo Dios me ve, qué piensa Dios de mí, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Y justamente la palabra de Dios da esa respuesta, nos enfoca a nosotros hacia cuál es el verdadero objetivo. Y Jesús lo dijo, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas podrán, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo curioso, hermano, es que tenemos un enemigo que es muy, muy astuto, y él hace todo lo posible para que nosotros busquemos primero la añadidura y después busquemos a Dios. Y cuántas veces, a veces predicando el evangelio, compartiendo el evangelio con otras personas, ellos dicen, bueno, ahora lo más importante es que primero yo consiga un trabajo, o lo primero es que logre hacer un dinero, o lo primero es que termine de arreglar esta situación con alguien, y después voy a buscar a Dios. Cuando buscar a Dios debiera ser el primer paso, ¿verdad que sí? Hermanos, hay cosas que traen paz y felicidad, pero no hay nada que traiga la verdadera paz mejor que una relación estrecha con Dios, ¿no? Ahora decíamos que muchas personas buscan al médico cuando se sienten enfermos, ¿no? Conocemos el dicho que dice, más vale prevenir que tener que remediar, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros tendríamos que sufrir antes de comenzar a buscar una verdadera salud emocional y la paz interior, ¿no? Evidentemente hay un camino mejor, ¿no? No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en una montaña rusa, ¿no? Personalmente no me agradan las montañas rusas, ¿no? Pero en mi familia sí les gusta mucho las montañas rusas, ¿no? Y eso es que sube y baja las emociones. Y hay días que uno se levanta bien, contento, y al otro día de la noche a lo mejor ya está triste, ¿no? Y eso es, y aquí las personas, por lo menos con las que uno tiene mayor contacto, son aquellas que buscan ayuda. Sabemos que hay prescripciones, tanto por ejemplo de Prilosec o los antiácidos, como también de medicamentos para la depresión, como el Prozac, o para la ansiedad, como benzodiazepinas, ¿no es cierto?, Clonopin, clonazepam, lorazepam, que pueden ser útiles en algunos momentos, pero la pregunta clave que tendríamos que hacernos es ¿por qué tenemos ese problema? ¿Por qué hay ese dolor? ¿No? A veces en nuestra vida llega un momento, ¿no es cierto?, donde la desilusión, el dolor, la preocupación, el miedo, la ira, la amargura, el resentimiento, ¿no?, que parecen ser que llegan a ser una norma en la vida de la persona, ¿no? ¿Se podrá tener una vida distinta? ¿No? ¿Podrá ser, hermanos, que cuando a veces las rodillas se doblan, ¿no es cierto?, ¿no?, cuando parece que todo es una caída, ¿será que nos podremos levantar? ¿No? Cuando nos sentimos inseguros, tensionados, agotados, débiles, incapaces tal vez de funcionar en plenitud, todo aquello que disminuye la salud física y psicológica, ¿no? Sabemos que entre las emociones que liberan hormonas, ¿no?, hay disparadores que producen muchas enfermedades,
por ejemplo, decíamos la presión alta y las enfermedades cardiovasculares, pero también tiene que ver con el sistema inmunológico. Las defensas del cuerpo bajan, y al bajar las defensas, entonces el cuerpo se hace más inmune, se hace más propenso a infecciones, por ejemplo, resfriados. Tal vez ustedes conozcan personas que por años se resfrían varias veces, o hasta a uno mismo le puede pasar, o desarrolla alergias, o enfermedades como artritis reumatoidea, por ejemplo, y el doctor va y le dice, es una reacción del sistema inmunológico. Y la mente tiene una relación directa con el sistema inmunológico, ¿no? También, por ejemplo, casos como la depresión, que son casos de una angustia del corazón, una angustia de la mente, y eso aumenta el riesgo de cánceres, ¿no? La ansiedad, el miedo, ¿no? Tiene que ver con las palpitaciones, puede haber también, habrán escuchado tal vez el síndrome de colon irritable, ¿no? Dolores de cabeza, por favor, Elena. Y entonces todo esto, ¿no es cierto?, lleva a que uno dice, bueno, con tanta mala noticia, ¿será que hay alguna buena? Bueno, sí, hermano, felizmente podemos sonreír, felizmente podemos decir que sí, que la salud emocional puede mejorar, ¿no? Y sí, se puede prevenir y también poder tener una vida plena, una vida feliz, ¿no? Entre las cosas que estaba pensando era tal vez cómo poder explicar un poquito de cómo estas emociones afectan el cuerpo. Cuando generalmente uno va al doctor y el doctor le dice, mire, ¿sabe qué? Le recomiendo que usted no tome café. Y usted va a su casa y dice, ¿qué te dijo el doctor? El doctor me dijo que no tome café. ¿Pero qué sabe ese doctor? Yo toda mi vida tomé café, se me venía a mí a enseñar aquí. Yo voy a seguir tomando café. Claro, porque no entiende la razón del consejo del médico. No entiende qué es lo que pasa en su cuerpo. Y entonces, es muy importante, ¿no?, saber esto, ¿no? Alguien, por ejemplo, se le murió el esposo, y entonces el consejo que se le dio en principio fue, cuida tu salud. Tienes que hacer todo lo que corresponda, no te enfermes, cuida tu salud, ¿no? Y hay personas, ¿no?, que piensan, dicen, no, lo que necesita es terapia, necesita ahorrar más, reír más, etcétera, ¿no? Pero este consejo que se le dio es de cuidar tu salud, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Qué se quiso decir con eso? Mucha gente se enferma después de un divorcio, ¿no? Y de hecho, las estadísticas muestran, ¿no?, que inclusive para algunas personas una crisis como una separación puede llegar a ser fatal, ¿no? Se enferman de tal manera que no se pueden recuperar, ¿no? Por ejemplo, un programa de ejercicios, dieta sana, descanso, conversar con amigos, pero especialmente un programa de renovación espiritual. Es sumamente importante para recuperarse de un dolor, por ejemplo, como una separación, ¿no? Hay personas que sufren una bancarrota financiera, ¿no?, o la muerte de un hijo, y en mi práctica han sido varias personas que se han quedado incapacitadas precisamente después de una pérdida, ¿no?, muy dolorosa, que los ha afectado a tal punto que no han podido volver a ser las mismas personas que eran antes, porque no pueden quitar de su mente la pérdida de un ser querido, ¿no? Y han empezado a sufrir un sinfín de condiciones médicas, ¿no?, como ataques cardíacos, cánceres y otras cosas, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque cuando hay estrés, cuando las emociones trabajan, el cuerpo no distingue entre los factores físicos y los emocionales. Y cuando el estrés, vamos a decir, el estrés es estrés, y cuando no se canaliza, entonces no importa qué factores ayudaron a formar, ¿no?, todos van a afectar. Por dar un ejemplo, ¿no?, hablando con alguien, una persona con evidentemente muchísimos síntomas de tensión, de estrés, no podía dormir, le afectó el apetito,
se sentía todo el tiempo cansado, nervioso, irritable, problemas de concentración, problemas para memorizar, olvidos frecuentes, comenzó a cometer errores en su trabajo de los que no eran comunes o no era común que los hiciera, la pérdida de optimismo, la pérdida de esperanza en su futuro y todas esas afecciones que evidentemente estaban mostrando de que estaba sufriendo una tensión intensa, y esa fue la razón de buscar ayuda. Entonces la pregunta fue, por favor, dime lo que viviste ayer. No solamente qué es lo que hiciste, sino quién dijo o quién hizo qué cosa. Y entonces la persona comenzó, ¿no es cierto?, a describir lo que había pasado, ¿no? Y él dice, bueno, cuando salí de la casa, lo primero fue, me agarró un tapón esta mañana, y entonces alguien me hizo un corte pastelito, como dicen en Puerto Rico, me atravesó el auto al frente, eso me enojó mucho, así que le eché 4 o 5 gritos, sacudí el puño, y eso me amargó el día, ¿no? Entonces, a la tarde también, cuando volvía, me agarró el tráfico de vuelta, cuando llegué a la casa ya la comida estaba fría, mi esposa se enojó porque llegué tarde, en la radio venía escuchando un programa donde ahí estaban discutiendo, ¿qué más? Bueno, me puse a revisar la correspondencia y entonces ahí me di cuenta que pues tenía unas cuentas que no había pagado y me estaban cobrando un sobrecargo. Mi hijo llegó a la casa también protestando porque tenía un partido de béisbol, había hecho un jonrón, y cuando le dije que me lo comentara no quiso porque se enojó porque no había podido ir. También cuando vine me paré en el supermercado a comprar algo y en la caja me puse en la fila de la caja rápida, que si uno compra 10 productos menos, ¿no? Pero no pude hacer el pago rápido porque la caja estaba estropeada, alguien al frente tenía más productos de lo que está supuesto a tener, una señora se demoró pagando con cupones y ahí me tuvo, así que tuve más de 20 minutos para pasar esa caja rápida, así que todo eso me enojó. Y así, ¿no es cierto?, empezó a mencionar varias de estas cosas, y si bueno, cuando ya me iba a descansar un poquito, el hijo del vecino tiene un instrumento ahí, una batería, y se puso a practicar. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿así son todos los días? Y dijo, bueno, sí, pero este no fue el día más difícil. ¿Y te sientes agotado con la tensión? Sí, pero ¿acaso a todo el mundo no le pasa lo mismo? Bueno, no para todos, sí para muchos. La importancia aquí es saber cómo no sufrir como todos, ¿no? Tal vez ustedes habrán escuchado, hermanos, que algunos dicen el 80%, pero algunos estudios hablan de un 75-90%, ¿no?, de las visitas al médico están relacionados con el estrés o consecuencias del estrés, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿cómo vamos a tratar? ¿Cómo podemos tratar con la tensión? ¿Cómo podemos ayudar a que eso no sea de esa manera? Yo aquí los domingos, generalmente a veces unos domingos corto el pasto en el patio de la casa y crece el diente de león, y hay 2 opciones: cortarlo con la máquina, pero al poco tiempo vuelve a crecer otra vez, y la otra opción es arrancarlo de raíz. Entonces con el estrés podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos tratar, ¿no es cierto?, de aliviarlo o podemos tratar de solucionarlo. Por ejemplo, entre las primeras señales, ¿no es cierto?, puede ser dolor de cabeza por la tensión, problemas digestivos. Dice, yo sufro de gastritis, o yo tengo reflujo, no me siento bien de los intestinos, ¿no? O tengo la piel, ¿no es cierto?, que me salen sarpullidos o problemas con la piel, ¿no? Y entonces, si eso se vuelve crónico, los síntomas van a empezar a hacerse más nuevos y más profundos. Y entonces ya la persona no puede dormir.
Iban al doctor y dice, doctor, deme algo para dormir. O sea, es como tener una infección de muela y entonces ir a pedir al doctor que le dé un Tylenol para aliviar el dolor de muela. Pero si no se trata el problema de raíz, cuando pase el efecto de la pastillita, el problema va a volver otra vez, ¿no? Así que cuando hay eso, puede haber generalmente un aumento de peso. La persona siente, dice, yo antes controlaba mejor mi peso, ahora me resulta mucho más difícil. Dolores de espalda, ¿no? Dolores en las piernas, cansancio, uno se siente cansado y dice, no he hecho nada y yo no sé por qué me siento cansado. Para pensar, siente que la mente está más lenta. Puede haber también una falta de energía, de ambición, ¿no? Ya como que todo resbala, ¿no? Que no hay importancia, ¿no? Y entonces hay unas personas que tratan con píldoras, tratan con dieta. Otros dicen, bueno, déjame hacer ejercicio, pero empiezan los primeros días con entusiasmo y después de estar 2 o 3 días en el gym, entonces deja de ir, ¿no? Y entonces viene también sentimiento de culpa, ¿no? Porque dice, yo empecé, pero dejé, y ahora se siente culpable porque se sienten que no tienen la fuerza de voluntad para hacerlo, o para seguir un programa de salud. Viene un predicador a la iglesia y da una charla de consejo de qué alimentos comer o no, y empezó con entusiasmo la primera semana, hizo todo, la segunda semana la mitad, y la tercera semana entonces volvió otra vez al régimen antiguo de dieta. El asunto es que el estrés no se puede ignorar, ¿no? Porque si se ignora, tarde o temprano va a causar más problemas. Y a lo mejor uno empezó con un problema pequeño al principio, pero al no resolverlo se fue agravando, y ya el cuerpo olvidó qué fue lo que causó ese primer estrés. Pero sin embargo, eso va a seguir afectando, es como una bola de nieve, cada vez se hace más grande, ¿no? Hay personas que dicen, yo no puedo dormir las cosas que me pasaron desde la niñez, o si usted supiera todo lo que yo he sufrido en la vida, o si usted supiera de dónde comenzaron mis problemas. Y entonces los dolores por las ofensas recibidas en la niñez, o los abusos, o lo que sea, sigue siendo como una brasa encendida. Muchas veces se trató de taparlo por encimita, como tirarle una manta, pero nunca se buscó la solución de raíz. Y en estos casos prácticamente es imposible una solución definitiva si no se permite la intervención divina. Si la persona se mantiene en su orgullo de querer resolver él mismo su problema, o sea, morir en la suya, o si de permitirle a Dios que sea el médico que haga esa cirugía del alma y que nos hable del perdón, que nos hable de cómo perdonar y entonces no guardar rencor, ¿no? Porque se queda allí guardado y dice, no, me las va a pagar, ese me las tiene que pagar, ¿no? Y entonces nos olvidamos que Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos quiere quitar la carga de la venganza. Él dice, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo, ¿no? Ese no es tu trabajo, ese trabajo es mío. Yo me encargo de la venganza. Y Dios es un juez justo. Por lo tanto, Dios le da a cada cual lo que merece. No está en nuestras manos tener que buscar, ¿no es cierto?, una venganza o buscar un castigo para alguien que nos haya ofendido, sino justamente pedirle a Dios que nos dé un corazón perdonador, que nos dé la oportunidad de poder dar la gracia del perdón. Y en esto es importante tal vez mencionar un aspecto, y es que ¿qué es el perdón? ¿No? ¿Qué entendemos por perdón? Porque hay una diferencia entre perdón y reconciliación. La palabra de Dios nos dice que el perdón debe darse siempre, no es opcional. No se puede elegir entre perdonar y no perdonar, ¿no? Sino tenemos que buscar dar ese perdón. Y eso no tiene que ver con hacer justicia. El perdón no es hacer justicia.
Porque si se hace justicia ya no es perdón, sino simplemente se está haciendo justicia. Porque perdón es darle al que no merece, ¿no? Aquello, ¿no es cierto?, que él no está esperando, y es justamente quitarle la culpa. Por lo tanto, y eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros, ¿no? Nos habla al corazón y nos perdonó. Aún antes de nosotros haber nacido siquiera, Dios había provisto para que tengamos el recurso del perdón por nuestras faltas. Y lo mismo quiere el Señor que nosotros hagamos con los demás. Por ello el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es solamente una oración como un talismán mágico que si uno la repite, entonces Dios automáticamente nos va a conceder algo, ¿no? Si vamos a decir, si rezo 3 Padre Nuestro, tengo cierto perdón. Si rezo 20, tengo más perdón, ¿no? Hay algunos ministros religiosos que enseñan eso, que de acuerdo a la cantidad de repetición de ciertas oraciones en forma mágica, se va a producir el cambio, y no es así, sino está en la intencionalidad, ¿no? Está en buscar justamente, en entender que no depende de nosotros, sino que es un don divino, que Dios nos da el privilegio de compartirlo, de darle a aquellos que nos ofenden, de poder decirle te perdono. Y aquí viene a colación un tema importante. El perdón no es un sentimiento. Va a venir acompañado de sentimientos positivos o negativos, pero Dios no nos pide, no nos juzga por lo que sentimos, sino por lo que decidimos. Y el perdón es una decisión, no un sentimiento por el que debamos trabajar. En otras palabras, cuando la persona decide perdonar, el sentimiento lo va a acompañar, tal vez pronto, tal vez más tarde. Pero una vez que la persona decidió perdonar a alguien, Dios se encargará de que esa decisión se transforme en un sentimiento positivo. Algunos dicen, bueno, pero no se puede perdonar siempre. Bueno, sí, siempre se puede perdonar. Lo que no siempre se puede es reconciliarse. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, el caso de una persona que violencia doméstica, hay una agresión de parte de uno de los cónyuges hacia el otro, donde la persona ofendida, Dios le dice perdónalo, pero no la obliga a reconciliarse. O sea, no es necesariamente tiene que volver a convivir con la persona, porque si su vida está en riesgo, ella no está obligada o él no está obligado a convivir con la otra persona. El perdón siempre. La reconciliación, el apóstol Pablo dice, siempre que sea posible, ¿no? Y a veces, como digo, no es lo más recomendable la reconciliación, pero el perdón siempre es recomendable, ¿no? Así que ese punto, ¿no es cierto?, me pareció importante mencionarlo. ¿Qué más queríamos decir? ¿No? Toda la reacción ante el estrés, toda la forma en que nuestro cuerpo reacciona, tiene que ver con reacciones químicas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Va a haber reacciones químicas a nivel de todos nuestros órganos, estómago, corazón, músculos, pero también algo muy importante y es a nivel celular. Y esto fue una cosa muy curiosa, por ejemplo, en personas que han estado bajo un estrés muy intenso. En psicología se le llama desorden de estrés postraumático. O sea, personas, por ejemplo, que han estado bajo situaciones violentas, casos de guerra, casos víctimas de violaciones o víctimas de situaciones sumamente estresantes en la vida. Se descubrió una cosa muy curiosa. Estaba en uno de estos grupos de tratamiento, uno de los que fueron llamados para ayudar a recuperarse eran personas una persona que estaba haciendo entrenamiento físico. Y entonces él estaba practicando con una serie de ejercicios y especialmente estaba trabajando con un músculo que es el músculo psoas, que es el músculo que une la parte del tronco superior del cuerpo con las piernas. Es lo que nos ayuda a mantener erectos. Y pasó algo curioso. Estuvieron practicando para sobreestimular este músculo psoas y el ejercicio dura aproximadamente unos 15, 20 minutos.
Cuando termina el ejercicio, el músculo llega a estar sobreestimulado en forma tan intensa que uno termina con las piernas temblando, la espalda temblando, ¿no? Hay un temblor generalizado en todo el cuerpo. Y entonces, en la próxima reunión que se hizo para continuar con otros ejercicios, se empezaron a hacer comentarios que aparentemente no tenían nada que ver con el ejercicio, pero sí de cómo durmieron esa noche. Y ellos decían, muchos de ellos comenzaron a decir que por primera vez en muchos años habían dormido sin tener pesadillas. Al otro día los pensamientos recurrentes del trauma o de las imágenes que tenían acerca del momento violento que ellos vivieron o traumático que ellos vivieron, que disminuyeron o directamente desaparecieron. Eso llevó a este investigador a hacerse una pregunta: ¿qué hicimos diferente? Y ahí se recordaron que era este ejercicio para sobreestimular este músculo. Y empezó a practicar con otras víctimas de trauma, empezó a practicar este mismo ejercicio y descubrió que muchísimos de ellos resolvían su problema de ideación de estrés, ¿no? Simplemente con este ejercicio. Bueno, lo interesante es que hoy sabemos que no solamente el cerebro guarda recuerdo de las emociones negativas, sino también nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo guarda las emociones. No. Se sabe, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo entero reacciona ante el estrés. En otras palabras, lo que sentimos como emoción da como resultado lo que nosotros sentimos físicamente. Se sabe, por ejemplo, que en un estudio que se hizo, ¿no?, durante 10 años, aquellas personas que no podían controlar el estrés tenían una tasa de fallecimiento prematuro de un 40% más elevado de aquellos que no estaban estresados, ¿no? Se sabe que la ira, por ejemplo, dobla el riesgo de ataques cardíacos en las personas con respecto a las personas que tienen un estilo de vida más calmado. Las finanzas, una situación que prácticamente no cada ser humano tarde o temprano se tiene que enfrentar, dificultades económicas. ¿Cómo esas dificultades son enfrentadas o lo que se piensa? ¿Cómo la mente trabaja acerca de las consecuencias que va a pasar si uno no logra conseguir una cosa u otra? También se sabe que hay una relación directa, ¿no es cierto?, con los problemas del corazón. Se sabe también, ¿no?, que, por ejemplo, la preocupación con el cónyuge, los amigos, donde hay falta de amigos, ¿no?, el aislamiento, la migración, especialmente en la comunidad hispana, ¿no?, que somos un grupo de personas que tenemos que movernos continuamente de un lugar a otro y abandonamos los lugares donde nacimos, abandonamos los amigos con los que nos criamos, y entonces venimos a este país y generalmente a veces uno, por las dificultades del trabajo, tiene que estar moviéndose constantemente y entonces no logra establecer un lugar, ¿no? Y a la persona le dicen: ¿de dónde tú eres? Y esa persona a veces menciona no su país, o a veces simplemente dice: no sé de dónde soy, no sé de dónde soy. Y todo eso, el desarraigo, también provoca situaciones difíciles. Un estudio que se ha hecho con niños, por ejemplo, y esto se hizo un estudio que se hizo con niños en República Dominicana, de niños que fueron criados por sus abuelos, porque los padres vinieron a este país para progresar económicamente, pero los niños se sintieron abandonados. Y eso ha mostrado, como decía un psiquiatra dominicano, el aumento en los niveles de estrés y depresión en niños, ¿no? Es mucho mayor en aquellos que no convivían con sus padres, ¿no? También, ¿no es cierto?, se sabe, ¿no?,
que todo emoción dañina, ¿no es cierto?, puede llevar a una enfermedad fatal, ¿no? Generalmente cuando uno va a ver al médico, la pregunta que hace, doctor, es ¿cómo me puedo curar? O cúreme ya. Y tal vez la pregunta más importante es ¿por qué me enfermé? ¿No? ¿Por qué me enfermé? Y hay personas que se enojan con Dios porque se enferman. Y dice, yo me he portado bien, toda la vida he hecho bien, toda la vida he procurado ser lo mejor por mi familia. Yo no merezco esto. Yo no merezco enfermarme, ¿no? Pero sin embargo, ¿no es cierto?, el cristiano, o los que creemos por lo menos en la palabra de Dios, tenemos una visión un poquito más amplia con respecto a esto. Tenemos el caso de Job, un hombre justo, un hombre que hasta el mismo Dios lo llamó perfecto, y sin embargo, se enfermó, y se enfermó seriamente. Y cuando uno lee el libro de Job, uno ve la angustia con que Job estuvo hablando, con que Job estuvo pidiéndole a Dios que le explicara por qué él estaba sufriendo. Y eso lo escuchamos a menudo, ¿no? Levantar, ¿y por qué a mí? O como dijo el Papa una vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué al Papa? ¿No? Y es una pregunta que tal vez necesitamos hacerla de una diferente manera, ¿no? Al entender que el origen del mal, el origen del dolor, es un origen que escapa al ser humano, porque el origen comenzó en el cielo y comenzó con Satanás, ¿no? Así que muchas veces la pregunta no es ¿por qué?, ¿no?, en el sentido de justicia, sino ¿por qué?, en el sentido de consecuencias, ¿no? ¿Me estoy enfermando por la forma en que pienso o me estoy enfermando por la forma en que vivo? En otras palabras, ¿qué hacemos nosotros con nuestras emociones? ¿No? ¿Las ocultamos? ¿Las declaramos? ¿No? Y la pregunta que aquí Jesús nos hace a nosotros es, ¿queremos sanar? ¿Queremos realmente estar sanos? ¿Sí? Y entonces así podemos saber, ¿no es cierto?, que podemos sanarnos, ¿no? Decía hoy cuando hablé acerca del músculo psoas, que nuestro cuerpo tiene unas células en el cuerpo que se llaman monocitos, ¿no? Y esas células tienen receptores, ¿no?, que son conectados por otros mensajeros que son los neuropéptidos, ¿no? Y todo eso se comunican con nuestro cerebro y nuestro cuerpo inmediatamente, cuando hay una comunicación allí, interpreta esas sensaciones como enojo, ira o depresión, ¿no? Pero también se ha descubierto que estas células tienen memoria, ¿no? Las células pueden guardar recuerdos que está en nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han notado que cuando le dan a veces una mala noticia, sienten el estómago inmediatamente el efecto? Le quita el hambre, le quita el apetito, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver mi estómago con mi cerebro? Bueno, en el estómago tenemos cientos de miles de neuronas también, similares a las que están en el cerebro. Y trabajan en forma coordinada, en forma combinada, ¿no?, con respecto a esto. Por ejemplo, sabemos que cuando hay miedo, se disparan más de 1.400 reacciones químicas y físicas y activan más de 30 diferentes hormonas y neurotransmisores. Eso simplemente un pensamiento de estrés, un pensamiento negativo, puede hacer todas esas reacciones químicas en el cuerpo, ¿no? También es muy conocido la reacción del cuerpo que dicen de lucha-huida, ¿no?, que el cuerpo se prepara o para pelear o para correr, ¿no?, cuando hay un evento de crisis, ya sea que un perro nos salió a morder, ¿verdad?, o que simplemente tenemos una idea de una preocupación, ¿no? Dentro de la psicología hay toda una rama de tratamiento o de escuela psicológica, que es la psicología cognitiva, donde la teoría básica de esto es, ¿no?, que la enfermedad viene de acuerdo a cómo pensamos.
ya sea si tenemos pensamientos, nuestros pensamientos son negativos, nuestros pensamientos son positivos, pero básicamente cómo percibimos el problema. Si encontramos, ¿no?, que nuestro cerebro percibe el estrés y responde entonces liberando hormonas, entre ellos el cortisol y la adrenalina, ¿no? Encima de los riñones tenemos unas glándulas que son las adrenales, y tan pronto estas glándulas perciben de que hay una situación de estrés, inmediatamente sueltan estas hormonas y eso van a provocar todas unas reacciones físico-químicas en el cuerpo. Así se acelera el corazón, el colon se dilata, por eso es que muchas personas cuando tienen una mala noticia le puede dar diarrea o miedo, ¿no? Se suda, los tubos bronquiales, o sea, el pulmón se dilata y para permitir que entre más oxígeno, y todo eso va a provocar, ¿no?, unos cambios que pueden ser, si se mantienen por mucho tiempo, pueden ser negativos, ¿no? Si son por poco tiempo, la persona después del evento de estrés se siente cansada, se siente agotada, pero tan pronto pasó, eso se empieza a recuperar. Una semana, decía un estudio, una semana que una persona esté bajo estrés, ya sea real o imaginario, le puede llevar un mes al cuerpo a recuperarse. Un mes que una persona esté bajo estrés le puede llevar hasta 6 meses a recuperarse. En otras palabras, eso quiere decir, ¿no?, que atender el cuerpo puede ser de mucha ayuda. Estamos justamente en una hora, ¿no?, aquí, y quería tal vez ahora, ¿no es cierto?, empezar a hablar de la parte positiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alimentos podemos usar? Porque se pueden usar alimentos, se pueden usar plantas, ¿no?, para combatir el estrés de una forma natural y ayudar al cuerpo a recuperarse. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos hablar de qué alimentos, por ejemplo, podrían ser útiles para ayudar al cuerpo a manejar el estrés. Y ahí voy a mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, como la avena. La avena realmente es un alimento muy sencillo, pero sumamente saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque la avena tiene vitamina B1 y la vitamina B1 es esencial justamente para el funcionamiento cerebral y tiene un efecto sedante, tiene avenina. Otro alimento útil para el cerebro es el germen de trigo, ¿no?, porque también es muy rico en la vitamina del complejo B y ayuda a equilibrar el sistema nervioso. También las semillitas de girasol, las pepitas de girasol. Hay una nuez, ¿no?, por ejemplo, como la nuez de Brasil, ¿no?, con 3 nueces diarias de la nuez de Brasil, o Brasil nuts en inglés, ¿verdad?, ayuda también a equilibrar nuestro cerebro, ¿no? Las nueces en general, ¿no?, también son buenas porque tienen lecitina, fósforo, el complejo del complejo B, ¿no? La lechuga, algunos no le dan valor a la lechuga, pero sin embargo la lechuga también aporta vitaminas del grupo B y también es sedante. El aguacate, que se consume tanto, ¿no?, en Centroamérica y Caribe, y aquí también es esencial debido a los ácidos grasos. Nuestro cerebro tiene neuronas, las neuronas, los axones de las neuronas tienen mielina, y para la formación de esa mielina es esencial los aceites grasos, entre ellos el aguacate. Algunos se preocupan porque dice el aguacate que el colesterol, no, todo lo contrario. El tipo de grasa del aguacate ayuda a controlar y a bajar el colesterol, ¿no? La parcha, ¿no?, es excelente también. Sin embargo, la parcha, las hojas y la flor de la parcha son probablemente uno de los test que uno puede hacer más efectivo para controlar el estrés. De hecho, se conoce como la planta antiestrés, ¿no? Un estudio que se hizo con personas que están bajo intenso estrés, cuando se hace la dosis que se prepara es aproximadamente 1 libra por galón.
y eso ha servido para que la persona controle el deseo intenso por consumir drogas. Estoy hablando, por ejemplo, de personas que son adictos a la heroína y están rompiendo el vicio. El tomar un galón diario, ¿no?, de este té, por ejemplo, de parcha, les puede ayudar a controlar el craving sin los efectos secundarios de la droga, ¿no? También el melocotón, ¿no?, es excelente para equilibrar el sistema nervioso. Y algunos de ustedes habrán escuchado hablar del polen, ¿no?, de las abejas, ¿no? También eso ayuda, ¿no? Y va a ayudar a fortalecer, ¿no?, el estrés. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, no sé si dejar lugar a preguntas. Hermano Leonardo, ¿está allí? Sí, aquí estoy, hermano José. Escuchando el desglose de su exposición, me llama la atención notoriamente la proliferación existente en nuestras iglesias cristianas de personas aquejadas con una alta dosis depresivas. Con mucha frecuencia estamos mirando eso en nuestras congregaciones, creyentes afectados con depresión, con estrés, al punto de que están inhabilitados para el cumplimiento de sus funciones, a veces no están en los templos y cuando uno pregunta, bueno, no tienen ninguna patología externa fisiológica, pero sí están agobiados con una gran angustia, estrés. Entonces, ¿cómo puede relacionarse esta condición? Porque, mire, hay unos textos bíblicos que yo quisiera compartir brevemente dentro de lo mismo que estoy comentando, porque me ha llamado poderosamente la atención las profundidades del estudio que usted está realizando, en el sentido de la conexión del cerebro con el estómago, por ejemplo. Y cuando leo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y me encuentro con ese pasaje escritural, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, un cristiano que echa toda su ansiedad sobre Cristo y tiene fe en que Él va a resolver, se supone, hermano David, entonces que no va a caer en estado depresivo. Y cuando miramos entonces a Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Y Romanos 14:23 me dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si mi estrés, si mi angustia, si mi depresión es producto de que yo no he echado toda ansiedad sobre Jesús, si es debido a que yo no he entendido que cada día tiene su propio afán y que no me afane por el día de mañana, y entonces me viene esa situación de angustia, producto de que yo no tengo fe, la Biblia me dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, mi pregunta es el estrés o el estado de angustia en un creyente pecado? Creo que tenemos que tal vez desglosar un poquito más aquí, y gracias por la pregunta, hermano Leonardo. Por ejemplo, tenemos que diferenciar entre la depresión y el estrés, ¿no? En el estrés es un estado de ansiedad, un estado de desasosiego. En la depresión es un estado de tristeza, ¿no? Y generalmente son primos hermanos, ¿no? Suelen venir juntos, no necesariamente, pero suelen venir juntos. Por ejemplo, en el caso de la depresión podemos hablar, depende usted qué autor, ¿no?, cite, pero algunos hablan por lo menos de 50 diferentes causas, que la podemos agrupar en 10 áreas diferentes. Puede haber razones genéticas, ¿no? Por ejemplo, una persona nace ciega, bueno, entonces podemos ver, porque vemos que nació ciego. Pero hay personas que nacen con una predisposición a la tristeza. Y se han descubierto por lo menos 14 diferentes tipos de cromosomas que están relacionados, ¿no?, con esa predisposición.
También hay razones sociales, ¿no? Y hay hasta una escala, se ha hecho muy famosa, donde se pone 100 puntos como máximo y de ahí se va bajando la escala en diferentes situaciones sociales de estrés. También hay razones médicas. Por ejemplo, y un ejemplo muy sencillo, cuando uno se resfría, cuando le da a usted una gripe, usted le pueden contar un chiste y usted no se ríe. Usted le dice, mira, ¿por qué no vamos un ratito para allá? Vamos a distraernos un rato. No, déjame solo, no quiero salir, quiero estar aquí en la casa, me duele, no, estoy incómodo. Vamos a comer. No, no tengo ganas de comer, no tengo hambre, se me quitó el apetito. Entonces, y hay toda una situación donde la persona se siente que no quiere hacer nada, se siente desganada. O sea, no solamente físicamente, sino también emocionalmente la persona se siente aturdida. Y eso lo provocó un virus. ¿Por qué? Porque el virus está afectando ciertos químicos en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro tiene lo que le podemos llamar los químicos de la alegría y tiene los químicos de la tristeza. Hay químicos, y eso todo lo manejan hormonas. Hay químicos que nos hacen reír y hay químicos que nos hacen llorar. Y doy otro ejemplo. Por ejemplo, el alcohol. Depende la dosis de ese químico y es cómo va a influir en el cerebro. Por ejemplo, usted le da a una persona que está normal, una persona respetuosa, una persona de buen trato, agradable, le da 2 cervecitas y se le suelta la lengua y habla hasta con los parientes peleados. Le da 2 cervecitas más y la persona se le pone agresiva, quiere pelear. El mismo químico en diferentes dosis. Le da 2 cervecitas más y la persona ahora es un payaso, se pone a bailar arriba de las mesas, se desinhibe, se saca la ropa. Le da 2 cervezas más y ahora está depresivo, llora, ¿no? Porque el amigo le contó que le fue algo mal y él entonces está todo deprimido, todo llorando. El mismo químico, diferentes dosis, provoca diferentes estados de ánimo. Cambió el ánimo. ¿Qué hizo cambiar el ánimo? ¿Las circunstancias? ¿Cambió el gobierno? No. ¿Cambió su familia? No. ¿Cambió el ambiente social donde él estaba? No. ¿Qué es lo que cambió? Hubo cambios internos, hubo cambio en el metabolismo, hubo cambio en el procesamiento cerebral. Y entonces ese cambio es lo que va a provocar todos esos diferentes tipos de reacciones psicológicas. De la misma manera, en la depresión hay ciertas infecciones, por ejemplo, ya sea por virus, por bacterias, y hay una relación directa entre el intestino y el cerebro. Como una plantita. En una planta usted ve las hojas marchitas y usted le puede echar todo el agua que quiera a las hojas y no va a resolver el problema. Necesitamos echarle el agua a la raíz. Entonces, lo mismo pasa con nuestro cerebro. En cierta manera podemos decir, como dicen los árabes, ¿no? Te amo con todos mis riñones, ¿no? Te amo con todo mi estómago. Porque para el árabe el amor se siente en el estómago, no en el corazón. Y nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tenemos un malestar estomacal, nuestra mente inmediatamente nos hace saber que está incómoda. Entonces, con la depresión tenemos razones, en este caso, ¿no es cierto?, médicas. Y ahí podemos sacar una lista larguísima de condiciones médicas que están en relación directa que pueden provocar depresión. Hay medicamentos que causan depresión. Por ejemplo, se sabe que hay ciertos medicamentos para el corazón, medicamentos para la presión alta, especialmente los medicamentos que se usan para la acidez estomacal. ¿Por qué? Porque los medicamentos que se usan para controlar la acidez estomacal fueron diseñados para aliviar, no para curar, fueron diseñados para aliviar, cosa que el cliente vuelva. Y al mismo tiempo, como efecto secundario, va a provocar desnutrición. Por ejemplo, va a ser más difícil la absorción de fósforo, yodo e hierro, y magnesio también. Al dificultar la absorción de estos minerales,
la tiroides no puede cumplir con su función. Y nosotros sabemos que las personas que tienen problemas con la tiroides suelen tener problemas de irritabilidad, se enojan, mecha corta, cualquier cosita explotan, ¿no? O tienen problemas de depresión, se la pasan llorando y la persona dice, se larga a llorar y dice, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Sí. ¿Por qué lloras? No sé. ¿Y cómo no vas a saber? No sé. Pero tienes que saber. ¿Cómo no vas a saber por qué lloras? No sé. Me siento con ganas de llorar. Y eso no tiene que ver con su relación con Dios, ni tiene que ver con algo específico que puede identificar, sino tiene que ver con una situación médica particular. Y ahí entonces entra en juego el trabajo de su proveedor médico, ¿no? Para encontrar cuál es la causa, qué es lo que está causando este tipo de depresión. De ahí podemos hablar, ¿no es cierto?, que tenemos otro tipo de depresión, que es la depresión espiritual. En ese caso sí, el caso de Pedro, por ejemplo. Pedro dice que lloró amargamente. Pedro se deprimió. Y la solución para la depresión de Pedro, ¿cuál fue? Entender que Jesús lo había perdonado y él aceptar el perdón de Dios. Y eso fue suficiente para Pedro transformarse en el gran Pedro que fue después. ¿No? Y está también la depresión social, por una situación social específica, ¿no? Una pérdida significativa, ¿no es cierto?, de los amigos. En la iglesia, ¿cuántas personas van a la iglesia y no tienen amigos? No se relacionan, no toman la iniciativa, tienen miedo, tienen vergüenza, son de naturaleza tímida. Entonces le gustaría saludar a alguien con efusividad, pero se cohíben y simplemente calladitos entran a la iglesia y así como entraron callados, salieron, escucharon, pero no participaron. Y a ellos son los que tenemos que animar nosotros a que se participen un poquito más, ayudarlos a estimular su confianza de que pueden lograr las cosas. Porque muchas veces justamente esa falta de iniciativa, ¿no?, el miedo al fracaso los ha llevado a no intentarlo. No porque no sean capaces, no porque Dios no los pueda capacitar, sino simplemente porque se han sentido así. Bueno, de ahí podemos seguir hablando, hermano. No sé si le he logrado contestar un poquito su pregunta. Sí, entendí entonces que hay depresión que puede ser de tipo no necesariamente conectado con el área de lo espiritual, que son factores tal vez fuera de la persona y de su relación con Dios, y que entonces habría que tratar desde el punto de vista clínico. Exacto, ¿no? Y ahí Muy digo, bien. las áreas, ¿no es cierto?, de búsqueda son muy amplias, porque cada persona participa de experiencias diferentes, viene de un trasfondo diferente, ¿no? Algunos vienen con dolores arraigados de mucho tiempo que, de hecho, se van combinando. En el área médica se le llama comorbidad, y es cuando generalmente una condición médica viene con alguna otra acompañada, ¿no? Y ahí pero en todo caso, por supuesto, la relación con Cristo y la aceptación de la persona de Jesús es un factor coayudante tremendo, independientemente del origen de la tristeza o la depresión de otra persona. En la medida que va ejerciendo su fe y creciendo en fe, pues va a ser de gran beneficio, obviamente. Sí, gracias, y eso nos permite dar pie. Cuando comenzamos la charla decíamos, ¿no es cierto?, que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Amén. Entonces, bien, queremos no terminar demasiado tarde, ha sido sumamente sustanciosa, pero quisiéramos ahora, Brenda, por favor, si es posible, abrir las líneas por unos minutos. Entonces, Brenda comenzará allí a ayudarnos con la moderación para las personas que pudieran tener alguna preguntita, que sean preguntas cortas, para que entonces el hermano Dracis tenga oportunidad de contestarlas. Brenda, por favor, nos ayuda con la moderación y abriendo las líneas, o qué instrucciones tenemos que tener para poder tener acceso al audio. Ok, si los hermanos pueden presionar la estrella 6-1, si podemos tomar aunque sea 3 preguntas, así terminamos como a las 10 más o menos. Yo tengo acá hay una del hermano Armando. Hay algo que se dice más te quiero, más te pego, más te quiero, algo así como que psicológicamente me he dado cuenta de que algunas mujeres cuando
los padres las trataron mal, ellos tratan de encontrar novios que también los tratan mal psicológicamente. Yo no sé si eso tiene que ver algo el comportamiento de antes, pero ¿cómo eso se puede evitar para que no busquen eso en un varón que los trate mal? Porque tuvieron un pasado, que se queda psicológicamente ahí. ¿Cómo se puede explicar ese comportamiento? Y está el hermano Armando también, Armando también esperando por una pregunta. Sí, en realidad, ¿no es cierto? Esto es una pregunta que a muchos les sorprende. ¿Cómo puede ser que cuando más lo maltrata la persona, aparentemente más dependencia crea? Y se han hecho estudios muy interesantes, decía, con respecto a eso, sobre la dependencia emocional. Y en realidad se fijará que el que abusa, le pega y todo, dice, ya no te quiero, tú eres esto, pam, pim, pam, boom, ¿no? Y sin embargo, si la otra persona que ha sido agredida, o sea, la víctima, se quiere alejar, el agresor no quiere. En otras palabras, no te quiero, o sea, quiero que te vayas, pero si te vas lloro. Y entonces, aparentemente, eso es una paradoja, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Bueno, porque el mismo agresor también ha creado una situación de dependencia emocional con respecto a la otra persona, y el poder o sentirse que tiene control es lo que a él le permite sentir algo de valía o algún sentido de importancia, ¿no? Claro, por supuesto que es totalmente distorsionada, ¿no? No es la importancia. Una persona que evidentemente piensa de esa manera no entiende cómo se manejan las cosas, ¿no? Que la autoridad no está basada en la violencia, ni está basado en el poder violento, sino tiene otro tipo de responsabilidad, ¿no? Y ahí tenemos los ejemplos del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que nos da consejos claros con respecto a cómo deben tratarse los esposos, ¿no? Sin violencia y con amor, con cariño, con afecto, ¿no? Y tan pronto cuando la persona descubre que está justamente en esa área, ¿no es cierto?, no está haciendo las cosas como debe, ¿no? Buscar el perdón de Dios y pedirle a Dios que lo ayude, ¿no?, a controlar, ¿no? Ahí ya tendríamos que hablar ya del caso del enojo, el manejo del enojo, etcétera. No sé si respondí la pregunta o si la entendí. Sí, está bien, amén. Gracias, hermana José. Ahí está el hermano Armando. No sé si lo puse en miedo. José Luis. ¿Hello? ¿Sí? Sí, le escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Adelante, hermano. Ok, muchas gracias. Pastor, quisiera que me dijera cuál es el mejor método para llegar. Nosotros tuvimos un caso con una hermana dentro de la iglesia. Esta hermana creció viendo a su papá pegarle a su mamá. Entonces ella dice que desde chiquita dijo en su mente, yo nunca voy a dejar que un hombre me pegue a mí, sino que yo le voy a pegar a él. Entonces esta hermana se casó dentro de la iglesia, pero lastimosamente ella sí maltrataba al hermano demasiado, y el hermano en realidad era un hermano que la iglesia muchas veces llegó a decirle que parece que él como que no era hombre, porque demasiado le hacía al hermano y él no se defendía para nada. Bueno, esa relación no funcionó porque el hermano ya fue imposible de seguir aguantando el maltrato de parte de la hermana. El hermano trató de buscar ayuda profesional, pero la hermana nunca quiso reconocer que tenía ese problema. Entonces esta hermana dejó a este hermano y se fue con otra persona y abandonó la iglesia, pero le pasó lo mismo, que ella en esta relación también continuó pegándole al a su nueva pareja. Y este muchacho también lo mismo, quiso buscar ayuda profesional, pero ella nunca reconoció que tiene un problema. Y ahora en este momento ella se encuentra en la tercera relación y tiene el mismo problema. O sea, ella está maltratando
a su nueva pareja, pero ella no puede reconocer que tiene un problema. Entonces, ¿cómo cree usted que nosotros pudiésemos llegarle a esta hermana, que nosotros sabemos que ella fue parte de la iglesia, nomás que se ha ido por completo de la iglesia? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a ella de manera que ella se dé cuenta que tiene un problema? Bueno, evidentemente, hermano, aquí tenemos un problema espiritual. Esto no es solamente un asunto de relación, ¿no? Aquí hay algo más, ¿no? Y cuando estamos convencidos que el médico del alma es Jesús, lo que la más necesita es conocer a Jesús. Evidentemente no lo conoce, ¿no? No conoce al verdadero Jesús, porque la violencia doméstica, en este caso ejercida por ella, hay que ver, debe haber resentimiento, puede haber rencor, hay también algo aprendido, y ella necesita liberarse de ese sentimiento de rencor, de enojo, ¿no? Porque está desquitándose, evidentemente ve un hombre y ve un enemigo, ¿no? Ajá. Y ahora se siente con ganas de tomar venganza, ¿no? ¿Se acuerda cuando comenzamos la charla? Decíamos, ¿no es cierto? Mía la venganza, yo pagaré. Ella aquí está tomando la venganza, ese rencor que tiene, claro, está identificando, ¿no es cierto?, a sus esposos, ¿no?, a todos sus esposos con su padre probablemente, ¿no? Se siente que necesita vengarse, pero como no puede vengarse contra el padre, se venga con sus parejas. Y no se da cuenta que no solamente le hace daño a los demás, sino ella misma se está haciendo un daño tremendo. Porque la agresión que ella tiene está reflejando en la práctica, en su conducta, está reflejando lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Y su comportamiento está reflejando lo que está allá adentro. Tal vez escucharla. Mi consejo sería, hermanos, escuchar a la hermana. Decir, mire, hermana, hemos notado, ¿no es cierto?, que en nuestra relación la apreciamos, la amamos, la queremos mucho, pero hemos notado que usted es una persona que está sufriendo mucho. Esta es su tercera relación y vemos que sufre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, hermana? ¿Qué usted siente? Escucharla, pues fíjese, ¿no? Perdón que lo interrumpa, hermano. Fíjese que se le habló de ayuda por parte de la iglesia y ella dijo que ella no creía en nadie más que solo en ella. Y decía, yo no creo en los pastores, no creo en nadie, solamente en mí. Y después se le ofreció ayuda profesional y digo, eso es tan peor que yo. Entonces en realidad fue imposible porque sí se buscaron todos los medios posibles, pero ella dice que no, que el problema es únicamente ella, que ella no necesita ir a contar al pastor, no necesita ir a contar a los psicólogos. Entonces por eso le digo yo, ¿cómo llegar a este tipo de personas cuando en realidad pues la ya amistad, hermano, la amistad, tal vez no mandándola a ver un médico profesional porque eso la ofende. Uh-huh. Y la hace sentir todavía más culpable. Y justamente ella está en este momento en la etapa de negación. Ella niega que ella sea culpable. Y cuando alguien le está diciendo, tú eres culpable, tú eres el problema. Ella dice, no, yo no soy el problema, ¿no? Yo no soy el problema. O sea, no se ve ella como victimaria, ¿no?, sino se ve como víctima. Y aquí el asunto, evidentemente, cuando ya más de uno da una opinión, ¿no es cierto?, y todos están viendo la situación de otra manera, ya evidentemente ella está con el problema, ¿no? Pero justamente una autoestima baja, aunque parezca lo contrario, ¿no?, hay que conocer el origen, la raíz. Yo diría, tal vez, no invitarla a ver un profesional a un principio, pero sí, tal vez empezar a conocerla, a tratar de escucharla, a dejar de que ella empiece a hablar de qué es lo que la angustia, qué es lo que la hace sentir enojada, por qué está enojada, ¿no? Y cuando ahora, ella empieza a escucharse, sí. Uh-huh. Algo que ella nos contaba así en privado, hermano, decía que ella viene de descendientes de brujos, ¿no? Entonces ella nos contaba a nosotros en privado de que ella fue naciendo y dice que su papá le entregó al diablo. Entonces, y ella muchas veces sí manifestaba ese tipo de experiencias, porque de repente los ojos se le cruzaban, como pasa con una persona tan endemoniada, y tiraba espuma y todo eso. Entonces no sé si también eso tiene que ver mucho en su también. Y es posible, hermano, no hay que descartar nada, ¿sabes? Porque a veces el diablo amaga que se fue y nunca se fue.
Y eso, créame que es más frecuente de lo que uno se imagina. Muchas de las personas que tienen problemas psicológicos, que van a ver al psicólogo o al psiquiatra, el problema es un problema espiritual muy profundo. Ahí hay situaciones donde el diablo no se ha terminado de ir, ¿no? Pero como es astuto, no siempre se va a manifestar con espuma en la boca y tirándolo al piso. Cuando Satanás tomó control de Eva tenía una voz muy dulce y muy amable, pero la mente la tenía controlada por Satanás. Y evidentemente cuando los frutos no son los del espíritu, una mente o está controlada por Dios o está controlada por el enemigo. Y allí hay que ver, ¿no es cierto?, si no hay algo más que una simple terquedad, ¿no? Y la persona puede ser simplemente resistirse al llamado del Espíritu Santo, ¿no? Y por un tiempo el Espíritu contiende con la persona. Ahora llega un momento, ¿no es cierto?, que ojalá Dios quiera no sea demasiado tarde y se produzca lo que la Biblia le llama el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Pero orar por ella, hermano, me parece ponerla en ayuno, ponerla en oración, ser persistente con muestra de afecto, con muestra de bondad y sobre todo escucharla, dejarle que se desahogue, dejarlo que hable, que explique, ¿no? Ser su amigo, si es que ella lo permite, ¿no? En la medida que ella lo permita. Y entonces salir escuchando uno va a ir viendo a ver de dónde está saliendo todo esto. Porque evidentemente esa conducta no la hace feliz a ella ni hace feliz a los que le rodean, ¿no? Me parece que trabajarla por ese lado. Okay, muchas gracias. Ok, Dios lo bendiga, hermano. Sí, hermano, mire, yo quería contribuir. Lo mismo, el doctor lo acaba de decir. Mucho ayuno y oración por la hermana. Obviamente hay demonios y traumas también, obviamente, que no son fáciles de tratar. Pero mucho ayuno y mucha oración. Y no solo eso, sino muchos hermanos congregarse y quizás hacer un culto en algún hogar por ella, ¿verdad? Si la quieren verdaderamente ayudar y ayunar mucho por ella y mantenerla siempre en sus oraciones. Para que sea que ella, como dijo el hermano, el doctor, que ella tenga un encuentro personal con Jesús. Quizás ella lo conoció alguna vez, pero se ha apartado de él. Y ella necesita reencontrarse con él. Exacto. Uh-huh. Amén. Que me parece que está la hermana Orfa también, no sé si ella tiene una pregunta, si no, ya podemos cerrar. ¿Hermano Leonardo está con nosotros? Sí, aquí estamos ya. Entiendo ya entonces que estamos finalizando, ¿verdad? Sí. Agradecerle mucho a nuestro hermano José por ayudarnos a ayudar esta noche, pero yo lo dejo en las manos del hermano Leonardo. Sí, gracias, todo está dicho. Entiendo que hemos sido edificados. Muchas gracias, hermano José Drasich, y a todos los amables amigos que de diferentes puntos, ciudades y estados nos han acompañado en esta noche. Continuamos mañana, tengo entendido, Brenda, ¿verdad? Sí, continuamos mañana, sí. A la misma hora, y que Dios nos bendiga entonces, nos otorgue una buena noche de descanso, un sueño restaurador. Hermano José, por favor, sería tan amable de tener la oración de despedida, y con el Señor entonces nos entregamos al descanso para de esta manera dejar por terminada la programación de la noche. Amén. Bien, oremos entonces, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Queremos rogarte una bendición muy especial para todos aquellos que esta noche te han estado buscando y querían conocer más. También acerca de la salud mental y de las cosas maravillosas que tú has puesto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para ayudarnos a salir adelante. Pero sobre todo la esperanza bendita en Cristo Jesús. Señor, bendice a cada uno. Que el poder de tu Espíritu pueda transformar cada corazón, cada mente y darnos esperanza. Al saber, como dijo Jesús, que muy pronto volverás a buscarnos en las nubes de los cielos y podremos decir, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás.
Ayúdanos a tener un corazón limpio, un corazón puro. Ayúdanos a eliminar de nuestra vida el resentimiento, el rencor, la falta de perdón, el enojo, la ira y todas las emociones negativas que destruyen la felicidad y nos quitan la esperanza. Señor, bendice a los hermanos que están a cargo de esta cadena, hermano Leonardo, hermana Brenda, y a todos aquellos hermanos que sacan de su tiempo, o han sacado de su tiempo cada día para poder tener una mejor comunión contigo, conocerte más y ser fortalecidos con tu poder. Que el poder de tu Espíritu Santo acompañe a cada uno en esta noche, les dé sabiduría, les dé esperanza, pero sobre todo el gozo de saberse perdonados, de saberse amados y de saberse que muy pronto Jesús vendrá para buscar a cada uno de nosotros para que podamos participar de la comunión contigo en el reino de los cielos. En nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén. 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 Entonces, hermanos, estamos despedidos y que mañana nos encontramos aquí nuevamente con el régimen Pro Salud. Gracias, hermano José. Un abracito. Que Dios lo bendiga, hermano. Que tengan buenas noches. Amén. Gracias también. Era una noche negra y solar antes de la gran destrucción que nunca un pueblo pudo ver, y no por falta de verdad, su nombre fue Jerusalén. Era una noche cuando Jesús lloraba sangre de dolor, mientras llegaba su agresor, acompañado de otros más, a ejecutar la vil traición. Esa misma noche fue el rey quien le preguntó: ¿eres tú el Cristo? Contestó. Todos cayeron de pavor. Y fue en la mañana, ante la turba, todos pudieron elegir entre Jesús y un ladrón vil. Comprometieronse al decir que su sangre sea sobre mi descendencia, sí. Pero mi Cristo, aunque murió, con gran poder se levantó, y el pueblo que le rechazó se daba cuenta de su error y del horror de su traición. Y no fue pequeña su gran destrucción por rechazar al Señor. Aprende, pueblo, la lección. Nunca rechaces al Señor. En ti no habrá destrucción y te dará la salvación. Era una noche negra y solar, después de la gran destrucción, que nunca un pueblo pudo ver, y no por falta de verdad. Su nombre fue Jerusalén, se llamaba Jerusalén.